Bueno, yo voy a empezar haciendo un poco de contexto para tratar de entender este momento tan complicado en el que estamos. Ustedes saben, porque ya prácticamente es una evidencia, que estamos en un momento verdaderamente de transición a nivel mundial. Podríamos decir, yo hoy pensaba, en los últimos 30 años, que es muy poco tiempo a nivel histórico, pasamos de un mundo bipolar, antes de la caída de la Unión Soviética, donde había una cierta previsibilidad, un cierto equilibrio, si bien en las zonas periféricas, como eran las nuestras, era mucho más turbulento. La realidad es que era un mundo más previsible, donde los hechos históricos o los acontecimientos diarios uno podía encuadrarlos mucho más fácilmente en tal o cual foco de poder. Después de la caída de la Unión Soviética tuvimos un tiempo muy breve de unipolaridad. Estados Unidos, que fue la potencia ganadora, se había proyectado a sí misma como de una unipolaridad eterna, ¿no? Ellos hablaban del nuevo siglo americano, que es el siglo XXI, con una idea de permanecer como única potencia hegemónica durante todo el siglo. Esto, como ustedes saben, duró poquísimo. En realidad, ya para el 2008 se hacía evidente, o sea, 10 años después, o un poquito más, 10 años después de la caída de la Unión Soviética, ya se hacía evidente que ese mundo unipolar no era tal. No solo porque a partir de 1999 acá en la región empezó a haber una gran transformación a partir del triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, sino porque la potencia china, que estaba muy escondida, o a la que se le prestaba poca atención, empezó a surgir realmente a pasos acelerados. Y Rusia, que parecía devastada, que de hecho en algunos aspectos, por ejemplo el aspecto económico o incluso el aspecto social, sigue teniendo características de tercer mundo, en realidad no solo mantuvo intacto su poderío nuclear, sino que con el presidente Vladimir Putin se focalizó en perfeccionar esto. Entonces, por un lado tenemos una potencia como Rusia, una potencia nuclear como Rusia, que sí puede competir con Estados Unidos a ese nivel, y luego una potencia como China, que ya puede competir en más de un nivel, desde ya en el aspecto económico, pero también, al parecer, por lo que me han comentado algunos especialistas o gente que ha estado en contacto con China, por ejemplo, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, en muchos aspectos de lo científico, China ya compite de igual a igual a Estados Unidos y sigue en carrera ascendente. Entonces, en este periodo, que no podemos decirle de ninguna manera, no sabemos si es multipolar, si es apolar, si es tripolar, es decir, en realidad yo no me animo a ponerle ninguna etiqueta, pero sí sabemos que es un mundo en el que hay una disputa muy clara. Y ahora yo voy a leer un artículo que salió sobre Kissinger que me da la posibilidad de decir que estamos en un momento donde la potencia hegemónica que había hasta hoy, es decir, Estados Unidos, está en declinación. ¿Y por qué digo? Porque ustedes, Henry Kissinger, se imaginan que no va a tener ningún tipo de pensamiento anti-norteamericano, muy por el contrario. Esto que les voy a comentar es una entrevista que salió, ustedes la pueden encontrar, porque está en castellano y en inglés. O sea, salió en inglés en el Financial Times el día 20 de julio, hace un mes, pero también está en castellano, así que si lo buscan en Google muy probablemente la encuentren. Y quiero resumir 2 o 3 cosas muy interesantes. El periodista hacía un enorme esfuerzo por sacarle a Kissinger una idea sobre el presidente Trump, qué era lo que pensaba sobre el presidente Trump, y Kissinger hizo todas las evasiones habidas y por haber y no les contestó.
Pero dijo una primera cosa que yo quiero señalar que me parece fundamental y que da, en mi opinión, la percepción que tiene Kissinger de que Estados Unidos se encuentra en una fase de declinación. Y dice lo siguiente sobre Trump: tal vez sea uno de esos personajes que aparecen cada tanto en la historia para marcar el fin de una era y forzar a dejar o a renunciar las viejas pretensiones. Es decir, él mismo está marcando, está visualizando a Estados Unidos y a Trump como el emergente de un periodo, de un fin de ciclo, digamos, ya que hablan tanto del fin de ciclo para nosotros. El segundo punto importantísimo, que me parece que marca muy bien el momento en el que estamos, es la preocupación de Kissinger por lo que puede pasar justamente a partir de ahora. Como China como gran fantasma, ¿no? Como un fantasma persecutorio, digamos. Él dice lo siguiente: primero, se muestra preocupado por una Europa euroasiática, es decir, es bien interesante eso, porque si nosotros miramos el mapa, en realidad Europa tiene mucho más que ver con todo ese territorio que va hacia Asia que con Estados Unidos, que nos separa el Océano Atlántico. De hecho, Europa es altamente dependiente de todo lo que tenga que ver con los combustibles de Rusia. Es decir, todo habla de una continuidad euroasiática. Y ustedes saben que ese proyecto magnífico de China, de la ruta de la seda, etcétera, ya ha llegado a Alemania, ha llegado a España, es decir, ya atraviesa el continente asiático y llega hasta los extremos de Europa occidental. Entonces es muy probable que esa visión euroasiática de la que habla Kissinger tenga una perspectiva en el futuro. Pero dice todavía algo más. Dice, lo peor que nos podría pasar, pensando en Estados Unidos, obviamente, es un océano Atlántico dividido, sin poder. ¿Por qué? Porque efectivamente, primero está hablando de la OTAN, obviamente, de la organización del Tratado Atlántico Norte, pero él se imagina una Europa mirando hacia Asia y un Estados Unidos dividido sin poder contar con eso que contó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí alerta: China quiere restaurar su papel histórico como el país del medio. Ustedes saben que China, la palabra China quiere decir eso, quiere decir el centro de la Tierra, el país del medio. Quiere ser el principal asesor de toda la humanidad. Y dice, pensando en lo que podría pasar como el peor escenario, el peor de todos, que Estados Unidos se convierta en una isla geopolítica flanqueada por dos océanos gigantes, sin orden reglamentado que defender. Y esto a mí me parece muy interesante porque justamente cuando Estados Unidos en el siglo XIX, un poquito antes también, se quiere proyectar como potencia, todavía no se piensa como potencia global, pero ya tiene una proyección para ser potencia, justamente sus estrategas, entre ellos Alfred Mahan, M-A-H-A-N, lo que dice, el estudio que hace, porque en aquel momento era el Reino Unido la gran potencia mundial. Entonces, la pregunta que se hace en Mahan es: ¿cómo puede ser que una islita que está en una zona muy marginal del mundo pueda tener más de la mitad haber conquistado más de la mitad del mundo y tener bajo su dominio todo el mundo? Entonces, lo que se contesta en Mahan es porque es una isla. Entonces se empieza a imaginar a Estados Unidos como una gran isla, con un océano Atlántico, con un océano Pacífico, pero acá esto es importante porque ya Mahan es posterior a la doctrina Monroe, pero no tan lejos, ya se empiezan a visualizar como una isla, pero no como una isla, como un país isla, sino como una isla continental. Para los Estados Unidos siempre, todo el continente fue parte de su territorio, aunque no lo expliciten permanentemente. Es decir, la doctrina Monroe está, pero ya cuando hacen su estrategia de proyección hegemónica,
se piensan como un continente, como una isla continente. Entonces, lo que dice Kissinger es, el peor de los escenarios es que nos veamos reducidos a nuestra mínima expresión, y nuestra mínima expresión es ser una isla continental. O sea, él dice, flanqueada por dos océanos gigantes, sin orden reglamentado que defender. Entonces, acá, en este punto, se nos tiene que hacer claro lo que significa para Estados Unidos nuestra región, lo que significamos nosotros, porque nada de lo que está pasando en este momento estaría pasando si no visualizaran esa isla continental y la necesidad de tenerla absolutamente controlada y dominada. Ustedes fíjense la cantidad de funcionarios que vinieron en los últimos meses. En el mes de febrero viajó Rex Tillerson, que en aquel momento era lo que sería el canciller, el secretario de Estado. Después vino el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Ahora acaba de hacer una gira el jefe del Pentágono, James Mattis. O sea, son funcionarios de altísima categoría. Nunca estuvieron tan frecuentándonos como en este momento. Porque sin duda, los Estados Unidos están en un momento de transición. Otro elemento donde también se nota esto es en las doctrinas militares. Si uno compara la doctrina militar de Obama, que es del año 2012, y la última doctrina militar, que es la de Trump, de diciembre del año pasado, también aparecen enormes cambios. Hasta más o menos desde Clinton hasta Obama, justamente cuando ya no existía la Unión Soviética y había dejado de aparecer el peligro rojo, empiezan a aparecer como justificativos para la militarización, para el propio desarrollo militar, lo que llaman ellos las nuevas amenazas, ¿no? O sea, son el narcotráfico, el crimen organizado, los desastres naturales, y me estoy olvidando de uno, el terrorismo, exactamente, el terrorismo. Entonces, ¿qué pasa? Desaparecen los estados como rivales. O sea, desde que cae la Unión Soviética ya no aparece más un país como rival de Estados Unidos. En esta última doctrina militar, en la de Trump, ya aparecen Rusia y China como rivalidades. Yo traje algunas citas para visualizar bien cuál es la visión de Estados Unidos en este caso. La primera es que la visión o la base ideológica de esta nueva doctrina militar es la visión de que el mundo no es una comunidad global, sino que es un espacio de competición y conflicto. Es decir, donde, incluso agregan, donde cada una de las partes trata de sacar ventaja sobre las otras. O sea, ya desde ya está planteando no una relación de amistad o de cooperación, sino una relación de enfrentamiento militar. Los cuatro grandes ejes son proteger a la patria, o sea, proteger a Estados Unidos, promover la prosperidad de Estados Unidos, preservar la paz por la fuerza, un oxímoron interesante, e impulsar la influencia nacional, o sea, culturalmente, ¿no? Y la prioridad es proteger el territorio, fortalecer el ejército y proyectar fuerza en el exterior. Entonces, como estamos viendo, no hay ningún tipo de proyecto que no esté vinculado con lo militar o con la guerra. Los rivales, dice, son potencias revisionistas, la llama, que representan la antítesis de nuestros intereses y valores. Y las amenazas aparecen. Los dictadores regionales, acá claramente uno puede pensar en Maduro, el terrorismo, la droga, etc. Y aclara que se van a usar para su combate todas las dimensiones: diplomática, información, militar, económica, etc. Entonces estamos viendo
que este momento regional, aparecen nuevas proyecciones, nuevos escenarios para los que deberíamos estar preparados y ponernos a pensar qué hacer, ¿no? Yo creo que en este momento, bueno, me gustaría redondear esto con la última visita del jefe del Pentágono, en el que también vuelve a insistir con el tema China. De hecho lo hizo en Brasil, cuando subrayó otra vez lo mismo, un poco hasta de alguna manera se recupera un poquito el lenguaje de la Guerra Fría, ¿no? Porque aparecen como unas sociedades o unas civilizaciones que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Con Occidente, y hablan los valores nuevamente, defender los valores propios. Insiste en que Brasil y la región no tienen que aproximarse a estos países, a estas civilizaciones diferentes. En realidad está siendo muy claro la preocupación de la presencia de China en la región, ¿no? En nuestra región, que tiene, por cierto, no características digamos de hegemonía, sino por ahora, por lo menos, China parece como un inversionista, parece como un importante financista en algunos casos, pero ciertamente se mueve rápido. Se ha hablado de la ruta de la seda que podría llegar no solo a África, sino también a América Latina. Está, no casualmente, en este momento en el foco de la tormenta están Venezuela y Nicaragua, no casualmente, porque Venezuela, por un lado, es, ustedes saben, un país con el cual China tiene grandes apoyo y ayuda, y también en el caso de Nicaragua, por un lado, por el canal interoceánico, por parte de China, pero también el caso de Rusia, que está abriendo una base para el lanzamiento de cohetes. Entonces hay un temor que concentra aún más la situación, la militarización de nuestra región. Esto se tiene que sumarse o necesariamente tiene que ligarse desde la perspectiva norteamericana al no regreso de los gobiernos progresistas. Es decir, necesita gobiernos sumisos, gobiernos que no se propongan o no se cuestionen el tema de la soberanía, el tema de la independencia, y por otro lado que abran las puertas a cualquier tipo de negociación o militarización, como es el caso, lamentablemente, de la Argentina. Yo hice una lista muy breve, igual ustedes la conocen perfectamente, pero, por ejemplo, desde el 1 de junio del 2016, Macri asumió en diciembre de 2015, ¿verdad? 1 de junio de 2016, el primer decreto le da mayor autonomía a los militares para decidir ascensos, traslados, etc. Septiembre de 2016 aprueba compromisos de misiones médicas, porque las asistencias humanitarias sabemos que es una fachada para la militarización, entre las fuerzas aéreas de Estados Unidos y las fuerzas aéreas de Argentina. El 13 de diciembre del 2016, a puerta cerrada, se acuerda con el Ministerio de Defensa argentino, con la Guardia Nacional de Georgia, Estados Unidos. Ustedes eso lo saben porque se ha difundido bastante, que implicó no solo compra de armas por parte nuestra, obviamente, sino entrenamiento con este grupo de Georgia, por ejemplo, que participó en Afganistán y en Irak, o sea, ¿no? Y son militares entrenados en lo que ellos llaman amenazas asimétricas o conflictos híbridos, es decir, estos justamente conflictos que no son entre ejércitos tradicionales. La aceptación del control de nuestras fronteras, puertos y aeropuertos por parte de esta Guardia Nacional de Georgia. El objetivo de Estados Unidos explícito en este acuerdo es
bajar relativamente el perfil de involucramiento de las Fuerzas Armadas norteamericanas en ciertas tareas militares en el exterior y elevar la participación de las guardias nacionales, o sea, locales, para en cuestiones que se borran los linderos entre seguridad y defensa. Prevenir estados fallidos y crear regiones estables. Esto tiene que ver con algo que yo con lo que quiero terminar, es con el temor de que justamente pueda estar armándose una suerte de ejército colectivo en la región para presionar a Venezuela, ¿no? Bueno, después la compra militar. La Argentina habilitó a la Guardia Nacional de Georgia para operar en nuestro país y tomar decisiones con y sobre las Fuerzas Armadas locales. En caso de considerarlo necesario, se agrega siempre, pero bueno, está ahí. Acuerdo con la DEA para instalar fuerzas de tarea en Misiones, acuerdo para el Centro de Inteligencia Regional en Ushuaia, la base de Neuquén y la base de Jujuy. Entonces, para terminar, este nuevo escenario requiere, por un lado, puertas abiertas a la presencia militar, requiere el plan y el método para que de ninguna manera vuelvan los gobiernos progresistas otra vez. Esto es el caso del lawfare, donde se utilizan, como ustedes saben, herramientas jurídicas para evitar, como dijo Cristina el otro día, ¿no? Para perseguir y para proscribir, el caso Lula, el caso Cristina, el caso Correa, y finalmente, me perdí, decía la parte militar, a la apertura militar, evitar los gobiernos progresistas y algo importante, y el desconocimiento, me parece a mí, el desconocimiento o la implosión de todo el sistema institucional y democrático que conocemos hasta hoy. Porque cada vez más estamos viendo que las reglas del juego, desde los organismos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial como Naciones Unidas, hasta las leyes de la democracia liberal que conocimos hasta ahora, están siendo bombardeadas, podríamos decir, están siendo desconocidas y están cayendo en desuso, de alguna manera. Entonces, eso me parece que son los 3 puntos de mayor peligrosidad. Bueno, muchas gracias. Después contestamos preguntas.